Mis padres me forzaron a abandonar mis estudios para pagar la casa de mi hermana, así que me fui. Ahora me llaman. Una de las universidades de mis sueños me envió una carta de aceptación hace 2 años. Además de eso, me habían otorgado una beca. Sentía como si todos mis esfuerzos finalmente hubieran valido la pena. Había estado trabajando a tiempo parcial y ahorrando asiduamente cada dólar que ganaba en previsión de la universidad. Como aún no tenía mi propia cuenta bancaria, el dinero ingresaba directamente a la cuenta de mi madre. Tenía total fe en ella entonces. Sin embargo, mis padres me sentaron para tener una conversación. Mencionaron casualmente que ya no necesitaba mi fondo para la universidad ya que había obtenido una beca. Más bien, tenían la intención de usarlo para Emily, nuestra hermana mayor. Me quedé de piedra. Había trabajado duro por ese dinero. Permítanme ahora referirme específicamente a Emily. Ella siempre ha sido el agente disruptivo. A diferencia de mí, que tenía que cumplir las reglas, ella constantemente evitaba las repercusiones. Mis padres la consentían, absolviéndola de cualquier obligación. Me enfurecia. La habían rescatado antes. No esta vez. Fue descubierta atormentando a otros niños cuando tenía 14 años, discutiendo con los profesores e incluso acusando a las víctimas de mentir. Mi madre se negó a creerlo. Emily salió con una palmada en la muñeca. Fue expulsada de su escuela por fumar y vender marihuana cuando tenía 16 años. Mis padres la trasladaron a un internado caro en lugar de enfrentar las consecuencias, dándole un giro para brindarle mejores perspectivas. Habrían hecho cualquier cosa para mantener su reputación. Segunda parte. Las aventuras de Emily. Uno pensaría que Emily habría aprendido la lección, pero no. Dejó una nota dramática cuando se fue apresuradamente con su novio poco después de comenzar en el internado. Mis padres llamaron a la policía, la buscaron y se preocuparon. Cuando finalmente la localizaron, en lugar de insistir en que regresara a la escuela, llegaron a un acuerdo en el que ella podría casarse con su amante después de la graduación y ellos los ayudarían económicamente. Y eso, precisamente, es lo que sucedió. Se casó con él de inmediato cuando cumplió 18 años. Encontraron un lugar para vivir, y mis padres incluso pagaron su alquiler. Parecía increíble. Siempre me dijeron que trabajara duro y ganara mi propio dinero. Se desvivieron por ella. El favoritismo era evidente. Cuando les pregunté a mis padres sobre el uso de mi fondo para la universidad, dijeron que Emily estaba embarazada. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en lo descuidada que era. Estaban felices cuando ella luchaba, incluso con su propia vida. ¿Cómo podría manejar un bebé? Mis padres descartaron mis preocupaciones. Pareció una bofetada cuando le compraron a Emily un apartamento nuevo con el dinero de mi educación para que pudiera formar su familia en paz. Comparado con el drama más reciente de Emily, todo mi esfuerzo no significó nada. Tercera parte. Salir de casa. Había terminado. Me di cuenta de que nunca obtendría el respeto ni el agradecimiento que merecía. Así que me desconecté emocionalmente y me concentré en mi escape a la universidad. Bajé la cabeza y conté los días hasta que pudiera irme. Mientras tanto, mis padres ya estaban arreglando la guardería del bebé de Emily en mi habitación. Parecía como si me hubieran borrado de sus mentes. Mi papá apenas me ayudó a empacar cuando finalmente llegó el día de la mudanza. Por suerte, mis amigos estaban conmigo. Después de que me adapté a la vida universitaria, sentí una gran liberación. Por fin, estaba libre del favoritismo venenoso que había impregnado a mi familia durante tanto tiempo. Durante los últimos 2 años, me he estado concentrando en mí. La universidad ha sido emocionante y gratificante. Además de mantener un trabajo a tiempo parcial, me he concentrado mucho académicamente. Me gusta la vida que he creado para mí. A menos que quisieran algo, mis padres apenas me molestaban. Me concentré en mis propios objetivos y llegué a ver esto como eran las cosas. Cuarta sección, la llamada telefónica. Entonces, de repente, mi madre me llamó en estado de pánico. Estaba llorando, informando que algo terrible había sucedido. Con una nota, Emily había dejado a su bebé, Ethan, en su puerta.
Mientras relataba cómo encontró a Ethan solo con su pequeña mochila, mi madre estaba frenética. Emily mencionó en la nota que odiaba ser madre y sentía que ya no podía soportarlo. Nos instó a mis padres y a mí a que nos hiciéramos cargo. No quería criar a su hijo. Dejé escapar un grito ahogado. Mi hermana había abandonado a su hijo. Mi papá empezó a hablar por teléfono, su voz era urgente. Emily también apagó los teléfonos de su esposo, me indicó que regresara directamente a casa para ayudar en su búsqueda. Todavía estaba digiriendo todo esto. Tenía obligaciones. Aunque estaba preocupada, volver a casa no era factible en este momento. Le dije a mi papá que tenía programado un examen importante. Sin embargo, no podía simplemente detener las cosas. Me ofrecía hacer lo que pudiera desde mi lado. Mi papá no estaba contento. Sostuvo que la familia me necesitaba. Parecía estar tratando de hacerme sentir culpable. Sin embargo, no iba a permitírselo. Le recordé que durante los últimos 2 años no me habían necesitado. De repente, ¿se suponía que debía regresar corriendo? Eso no me sentó bien. Quinta. La visita a casa. Decidí ver a mis padres después de mi examen. Mi papá obviamente todavía estaba nervioso y mi mamá se veía agotada. Aún así, Ethan parecía estar muy bien. Me quedé con él, jugando y le traje un regalo. Parecía estar felizmente ajeno a la confusión que lo rodeaba. Me senté a charlar con mis padres. Quería ver la nota que Emily había dejado. Intercambiaron miradas ansiosas tan pronto como pregunté. Me preparé cuando mi madre sacó la nota con cautela. Me quedé atónita mientras la revisaba. Emily declaró que odiaba cómo mis padres la criaron y deseaba poder ser más como yo. No solo había abandonado a Ethan con mis padres, ella lo había dejado para mí, explícitamente. Dijo al final que Ethan tendría una vida mejor conmigo. Con el corazón latiendo con fuerza, miré a mis padres. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué dejó a su hijo? Contaron todo gradualmente. Emily y su esposo cayeron en el consumo de drogas y descuidaron a Ethan. Una vez que le compraron el apartamento, 2 veces, mis padres los habían visto dejarlo solo en casa, saliendo a una fiesta. Emily siempre recaía, aunque intentaban conseguirle ayuda, incluso probando la rehabilitación. Sexta parte. Los comentarios. Los padres de Emily parecían haber llegado a su límite. Amenazas de llamar a los servicios de protección infantil. Ella desapareció. Ethan fue dejado en la puerta de su casa. Experimenté una angustia mezclada con rabia. Me habían dejado en la oscuridad. Mi hermana había estado sufriendo. Como se estaban haciendo mayores y no podían cuidar de Ethan a tiempo completo, mis padres dijeron que querían que regresara a casa. Pensaron que sería inteligente que regresara a la vida de Ethan y básicamente reemplazara a Emily. Mi madre incluso me aconsejó que dejara la universidad antes de tiempo. Lo que estaba escuchando era increíble. Deberíamos hablar con los servicios de protección infantil, les insté. Si no obtengo la custodia legal, los servicios de protección infantil podrían intervenir. Resistiéndose, mi papá dijo que era un asunto familiar. Emily se decepcionaría de mí si no me involucrara, dijo mi madre. Sus comentarios realmente me afectaron. Les aseguré que se trataba de hacer lo correcto para Ethan y para mí. No me preocupaba decepcionar a nadie. Comuniqué todo lo que sabía y me puse en contacto con los servicios de protección infantil de inmediato. La custodia provisional de Ethan recae en mis padres. Me alivia que esté a salvo con ellos. Si bien mis padres lamentan haberle comprado el apartamento a Emily, no se han disculpado por gastar el dinero de mi educación. De vuelta en la universidad, me estoy concentrando en mis estudios académicos. Visitaré a Ethan siempre que pueda. Aunque todo esto es un desastre, no dejaré que las malas decisiones de mi hermana arruinen mi vida. Después de todo eso, Emily finalmente habría pagado sus deudas. No, sin embargo. Ese no era su estilo. Parecía tener una habilidad única para cometer errores, y mis padres tenían una habilidad aún más notable para limpiar su desorden. Para ser honesto, mirar era agotador, y tampoco eran solo cosas pequeñas. Este era un problema activo del tipo, ¿cómo es que todavía está libre? Pero,
Cada vez, mis padres, especialmente mi mamá, volaban como una especie de superhéroe, excepto que en lugar de luchar contra el mal, luchaban contra el sentido común y cualquier tipo de responsabilidad. Parecían impulsados a mantener a Emily rodeada en esta burbuja de inocencia, donde la realidad era opcional y el comportamiento no tenía repercusiones. Mientras tanto, yo estaba atrapado en el mundo real, teniendo que ser responsable, trabajar duro y lidiar con las consecuencias de mis propias acciones. Parecía un recordatorio continuo de que yo no era su opción preferida. Desde que tengo memoria, esta inclinación de preferencia ha estado presente. Emily siempre tuvo protección, sin importar lo que hiciera. Y cuando mis padres decidieron darle a Emily el dinero por el que había trabajado como esclava, dinero destinado a mi educación, mi futuro, y se lo entregaron, sentí como si estuvieran agregando otra nota triste a la misma vieja canción. Estaba furioso el día que me lo dijeron. ¿Cómo pudieron?, les pregunté, mi voz temblando de incredulidad y rabia. Ese es mi dinero. Yo lo gané. Como si fueran las víctimas de todo esto, simplemente me miraron con esos ojos tristes y contritos. Emily está embarazada, lanzaron la bomba. Mi mandíbula prácticamente tocó el suelo. Tartamudi. Embarazada? ¿Cómo puede estar lista para tener un bebé si ni siquiera puede cuidarse a sí misma? Pero mis padres, siempre los optimistas padres de Emily, descartaron mis preocupaciones. Mi madre dijo: su esposo acaba de conseguir un buen trabajo. Estarán bien. Y luego llegó el golpe real. Les vamos a comprar un apartamento, declaró mi padre con orgullo. Un espacio agradable y grande donde puedan hacer crecer su familia. Un appartamento. Mi fondo para la universidad se fue, así como así. No significó nada comparado con el evento más reciente en la vida de Emily. Sentí como si todo por lo que había trabajado, las noches largas, los sacrificios, la pura determinación, fuera una visión realmente deprimente. Algo dentro de mí cambió en ese mismo instante. Entendí entonces que siempre sería el segundo mejor en su perspectiva, independientemente de lo que lograra o de cuánto me esforzara. ¿Y sabes qué? Me había aburrido de eso. Cansado de ser siempre el segundo de Emily, cansado de intentar obtener su aprobación, cansado de ser el responsable. Así que decidí que me concentraría en mí. Después de terminar la escuela y dirigirme a la universidad, comenzaría mi propia vida y descubriría mi propia felicidad. Dejaría de buscar su aprobación o de competir con Emily por su amor. Concluí que ese día algo en mí cambió. Renuncié a tratar de encantarlos. ¿Por qué razón era esto importante? Era como intentar capturar humo. No importa cuánto lo intentes, simplemente encuentras palmas vacías. Por lo tanto, me concentré en mi escape, mi pasaporte a la libertad, mi oportunidad de finalmente dejar atrás todo este drama era la universidad. Me sumergí en mis estudios, bajé la cabeza y conté los días hasta que finalmente pudiera salir por esa puerta y nunca mirar hacia atrás. Tampoco fue fácil. Escuchaba a mis padres discutir sus grandes ideas para mi habitación. Incluso en esas últimas semanas, el bebé de Emily ya estaba siendo amamantado fuera de ella. Parecían ansiosos por erradicar por completo toda evidencia de que yo alguna vez había vivido allí. El día que me mudé, sentí como si me quitaran un peso de encima. Mi papá apenas se molestó en ayudarme a empacar. Lo más probable es que estuviera demasiado ocupado eligiendo el tinte rosa ideal para la guardería. Sin embargo, ¿sabes? No lo necesitaba. Estaba con amigos. Cargaron el auto por mí y nos dirigimos a mi nueva vida, dejando atrás toda la negatividad. La universidad fue excepcional. Sentía como si estuviera entrando en un planeta completamente diferente. Sentí, por primera vez, que pertenecía. Me rodeaba gente que me veía por quien era, no solo como la hermana de Emily. Podía ser yo mismo, libre de la comparación y la evaluación continuas. Me dediqué a mis estudios académicos, comencé clubes, conocí amigos increíbles e incluso conseguí un trabajo de barista a tiempo parcial. Se sintió increíble estar finalmente a cargo de mi propia vida. He estado viviendo mis mejores 2 años. Además de desarrollarme personalmente y encontrarme a mí mismo, he aprendido mucho.
¿Y sabes cuál es el mejor aspecto? Trabajé solo para todo eso. Bueno, mis padres también han estado viviendo su propia vida. El punto culminante de su vida parece ser convertirse en abuelos. De vez en cuando me envían fotos del bebé de Emily, Ethan. Les daré eso. Es un niño adorable. Sin embargo, nuestra conexión ahora es diferente, remota. Aunque solo discutimos temas superficiales la mayor parte del tiempo. Cumpleaños, días festivos y ese tipo de cosas. Nunca indagan realmente en mi vida y ahora comparto menos. Parecemos extraños con algo de ADN compartido. Y también, ¿sabes qué? Eso me parece bien. He desarrollado mi propia red de apoyo y familia, más como hermanos de lo que Emily jamás fue. Algunos de mis amigos son como hermanos. Hice, con mis propias manos, una vida que disfruto y eso es todo lo que cuenta. Las cosas en la vida eran buenas, tranquilas. Mi posición en el mundo y mi ritmo finalmente se habían unido. Entonces sonó el teléfono, como un rayo caído del cielo despejado. Era mi madre. Su discurso tartamudeaba, estrangulado por las lágrimas. Apenas podía entender sus palabras. Algo sobre Emily, algo terrible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tratando de mantener la calma en mi voz, supliqué, «Mamá, más despacio». «¿Dónde?» Suicidio. Inhaló profundamente y las palabras salieron a borbotones. Emily había abandonado a Ethan, lo dejó en el porche delantero. Nota incluida. Una oleada de incredulidad me invadió. ¿Lo dejó? ¿Qué quieres decir con que lo dejó? Mi madre lloró. Simplemente se fue. Dijo que no podía continuar y que no quería ser madre. Mi cabeza daba vueltas. Emily, que siempre tomaba el camino fácil, había ido a un nivel completamente diferente. Había abandonado a su propio hijo. Entonces mi papá cogió el teléfono, su voz llena de preocupación. «No podemos comunicarnos con ella ni con su esposo», declaró. «Estamos muy preocupados. Sus teléfonos están apagados». Me aconsejó que volviera a casa de inmediato. Buscaban mi ayuda. Bajé la velocidad. Ahora llevaba mi propia vida y tenía obligaciones. No podía simplemente cancelar todo y correr de vuelta para salvarlos. Nunca más. Tratando de proyectar calma, dije, no puedo ir ahora mismo. Tengo un examen importante que se acerca. La frustración elevó la voz de mi papá. Te necesitamos aquí. Esto es una emergencia familiar. Empieza Infodarm. ¿Dónde estaba esta familia mientras luchaba contra los gastos de los libros de texto en mi pequeña habitación del dormitorio? ¿Cuándo me sentí nostálgico y solo? ¿Dónde estaban entonces? No me habían necesitado, pero ahora, de repente, se suponía que yo debía ser su salvador. Mi voz firme, haré lo que pueda desde aquí, pero no puedo simplemente alejarme de todo. La voz de mi papá denotaba suficiente decepción como para cortarla con un cuchillo. Aún así, me mantuve firme. No iba a dejar que la culpa me obligara a retroceder. Ni una sola vez más. Colgué el teléfono, con la cabeza dando vueltas con sentimientos. Por Ethan, tristeza. Por Emily, furia. Y una fuerte e inquietante sensación de que otra tormenta estaba a punto de comenzar. Mi cerebro estaba acelerado una vez que colgué el teléfono con mi papá. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba del todo bien. ¿Por qué querían tanto que volviera a casa? En pocas palabras, no tenía sentido. Decidí seguir mis instintos. Reservé un billete de tren para el día siguiente. Tenía que ver las cosas por mí mismo, escuchar la historia directamente de la fuente. El ambiente en la casa de mis padres era palpablemente tenso cuando llegué. Mamá parecía como si no hubiera dormido en días. Su rostro estaba desgastado por la preocupación, sus ojos rojos e hinchados. Normalmente tan alegre, mi papá tenía una expresión oscura en su rostro. Afortunadamente, Ethan parecía completamente ciego a la agitación. Su risa resonó a través de la casa, por lo demás silenciosa, mientras jugaba con sus juguetes en la sala de estar. Me dejé caer para abrazarlo. Era simplemente un niño ingenuo atrapado en el fuego cruzado de los errores de sus padres. Sentado con mis padres, la narración salió de ellos.
Me mostraron la nota de Emily. Lo que decía era peor de lo que había imaginado. No solo había abandonado a Ethan, me había pedido a mí, especialmente, que lo criara. Mi madre se interrumpió, su voz para decir. Dijo que deseaba poder ser más como tú, responsable, capaz. Tuve una oleada de rabia mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía simplemente arrojarme a su hijo así? ¿Estaba pensando que no tenía nada mejor que ocupar mi vida que? Mis padres dieron otra sorpresa. Compartieron conmigo la caída descendente de Emily y su esposo en la adicción a la heroína. Me contaron sobre las obligaciones incumplidas, las fiestas frecuentes y el robo de dinero. Me relataron las veces que habían encontrado a Ethan solo en casa, un bebé pequeño que se las arreglaba solo. Estaba horrorizada. Incluso con todos sus defectos, esta Emily no era la que yo conocía. Esta era alguien perdido, alguien impulsado por demonios personales. Los padres admitieron que habían amenazado con llamar a los servicios de protección infantil. Emily se había asustado y huyó. No sabíamos qué más hacer, continuó mi papá, con la voz cargada de culpa. Estábamos trabajando para proteger a Ethan. Los miré fijamente, el pequeño de arriba atrapado en la red de las malas decisiones de sus padres latiendo en mi corazón, en las de Emily, en las de mis padres, en todo el estado desorganizado. Me enfureci. Sin embargo, una cosa estaba clara entre la anarquía. Tenía que tomar una decisión sobre Ethan. ¿Qué se suponía que hiciera? El peso de las circunstancias recaía sobre mí como una manta gruesa. Me volví primero para mirar a mis padres, sus rasgos desgastados por la preocupación y el cansancio, luego a Ethan, jugando pacíficamente arriba. Mi corazón dolía por cada uno de ellos. Sabía que no podía simplemente dar la espalda. Ethan necesitaba a alguien. Todavía era familia. La idea de tener hijos, especialmente en estas condiciones, era horrible. Soñaba, tenía metas y estaba construyendo una vida para mí. ¿Cómo podría criar a un niño y seguir trabajando por mis propios objetivos? Los días siguientes se perdieron en una niebla de incertidumbre y duda. Hablé con profesores, conocidos, incluso con un abogado. Consideré mis opciones y busqué un camino que pareciera apropiado, uno que no trastornara por completo mi vida. Benditos sean sus corazones, mis padres se esforzaron por ser alentadores. Se ofrecieron como voluntarios para cuidar a Ethan mientras yo todavía estaba en la escuela. Sin embargo, sabía que no era tan sencillo. Ser padre conllevaba una gran responsabilidad para la que no estaba seguro de estar preparado. En última instancia, la elección se redujo a una verdad básica: no podía abandonar a Ethan. Era mi sangre. Mi sobrino. Él también merecía la oportunidad de tener una vida decente, incluso si sus padres habían tomado decisiones horribles. Así que creé un plan. Volvería a casa después de un descanso de la escuela como tutor legal de Ethan. Le brindaría la estabilidad y el amor que tanto necesitaba. Aunque no sería fácil, decidí hacerlo funcionar. Han pasado unos meses y la vida es claramente diferente. Abundan los juguetes y los libros para niños en mi apartamento. Mis días se centran en las siestas, las citas para jugar y los cuentos para dormir. Aunque es desorganizador y agotador, también conlleva un amor que nunca pensé que poseía. Ethan está floreciendo. Cada vez que lo escucho decir mamá, mi corazón se derrite. Parece feliz y saludable. Sus padres están extasiados. Agradezco su apoyo. Ayudan siempre que pueden. Pero, en este momento, este es mi camino y mi responsabilidad. No mentiré. Ha sido difícil. Extraño mi libertad, mi independencia. Extraño a mis amigos y la vida relajada que solía llevar. Aún así, no lo cambiaría por nada del mundo. Ethan ha traído a mi vida un nuevo tipo de alegría y un sentido de dirección que nunca supe que me faltaba. Estoy agradecido por cada momento que paso con él, ya que me ha mostrado el verdadero significado del amor incondicional. El futuro me es desconocido. Emily podría volver a visitar algún día. Quizás no lo haga. Pero en este momento, Ethan es lo primero. Haré todo lo que esté a mi alcance para brindarle la vida que se merece, una vida marcada por el amor, la alegría y la certeza de que es amado. Y tal vez,
Solo tal vez pueda encontrar una manera de cumplir mis propias aspiraciones en el camino. En última instancia, provengo de una larga historia de mujeres resilientes que nunca se rinden, sin importar lo que la vida les presente. Historia 2, James. Aquí hay un hombre de unos 40 años con 3 hijos. Esta narrativa se relaciona con la relación rota que tengo con Elise, mi hija mayor. Ahora tiene 24 años, pero hace 10 años, cuando me divorcié de su madre, la brecha entre nosotros se amplió. Estoy más interesado en saber cómo las cosas salieron tan mal que en la compasión. El divorcio fue realmente desagradable. Con solo 14 años en ese momento, Elise sufrió mucho. Su madre había sido descubierta engañando, un golpe terrible. Pero la aparente apatía de Elise causó aún más daño. Insistió en que yo era el culpable y me rechazó. Mis justificaciones, los datos, no llegaron a ninguna parte. Me culpó porque todo lo que vio fue a su familia desintegrándose. La lucha por la custodia fue terrible. Elise optó por vivir con su madre aunque luché valientemente para estar en su vida. Esa elección dolió, una sensación de decepción de la que no podía deshacerme. Siempre habíamos estado bastante unidos, o eso pensaba yo. Parecía que no quería tener nada que ver conmigo después. Unos años más tarde, me volví a casar. Elise pensó que me estaba moviendo demasiado rápido. Prohibió que nos conociéramos y odiaba a mi nueva esposa. Cuando tuvimos 2 hijos más, simplemente se profundizó la brecha. Cumpleaños, días festivos, los mensajes de texto ocasionales comenzaron a tensar nuestra correspondencia. Obviamente, ella quería muy poco de mí o de mi nueva familia. Mantuve la creencia de que, con el tiempo, todo podría mejorar. Quizás simplemente necesitaba espacio, o quizás habría vuelto a la normalidad con la edad. Eso nunca se hizo realidad. Los días se extendían a semanas, sin embargo, no había invitación. Luché dentro de mí. ¿Debería presentarme independientemente o honrar los deseos de Elise y mantenerme alejado? Pensé que tenía que estar allí. Esta era la boda de mi hija, un punto de inflexión que no podía pasar por alto. Bendito sea su corazón, mi esposa me advirtió en contra. Sin embargo, la atracción era demasiado grande. Aunque desde lejos, tenía que ver a Elise. Llegó la mañana de la boda y nos preparamos. Decidimos mantenernos en un segundo plano, fuera de la vista, ya que no quería armar una escena. El viaje al lugar fue insoportable. Seguía imaginando cómo resultaría. Quizás conocerme le recordará que todavía la amaba y la ayudaría a despertar algo de la vieja relación. Cuando llegamos allí, el lugar estaba lleno de gente. Observamos desde la distancia mientras estábamos sentados brevemente en el coche. Aunque casi me di la vuelta, había llegado tan lejos, tenía que verla, al menos con su atuendo. Con la esperanza de echar un vistazo, nos fuimos y nos colocamos bien lejos de la puerta. Entonces la vi. Era brillante, una visión blanca, la imagen de su madre el día de nuestra boda. Me invadió un tsunami de orgullo y tristeza. Mirando su felicidad, me sentí como un extraterrestre, un extraño. Un viejo conocido de la familia se acercó mientras estábamos allí parados. Definitivamente se podía sentir la incomodidad de verme complacido. Entonces, su confusión surgió de mi presencia afuera. Tuve que aclarar, con una sonrisa forzada, que no estaba invitado. Su lástima tenía la consistencia de una marca. El padrastro de Elise nos vio poco después, exigiéndome que me fuera antes de que Elise me viera. Se acercó. Solo empeoraría las cosas, dijo. La madrastra de Elise, su esposa, agregó que este era el día de Elise, no el mío. Me mantuve firme. Estaba allí para visitar a mi hija, no para provocar problemas. Aún así, él no prestaba atención. Amenazó con llamar a seguridad y, al poco tiempo, estaban allí. Rechacé sus peticiones de marcharme. Simplemente estaba allí parado, sin armar una escena. Pero mi rechazo simplemente empeoró las cosas. Susurrando y mirando, los invitados comenzaron a darse cuenta. Conociendo los antecedentes entre Elise y yo, algunos eran familia. Su veredicto tenía un gran peso. Y entonces Elise me encontró. Nuestras miradas se encontraron.
Pero en lugar de la calidez que había esperado, ella apartó la mirada. Ni una sonrisa, ni un reconocimiento, solo un frío desinterés. Se sintió como un cuchillo en el corazón. La seguridad nos siguió afuera. Me fui desmoralizado y humillado. El viaje a casa fue tranquilo, opresivo. Quería gritar, llorar, hacer cualquier cosa menos sentarme allí con incredulidad. Mi teléfono explotó con mensajes más tarde. Familiares furiosos me acusaron de intentar cancelar la boda de Elise. Otros se mostraron más comprensivos con mi situación. Dudé de mí mismo y pasé la noche en un estado de cambio. ¿Debería haberme mantenido alejado? Frustrado, recurrí a Reddit y comencé a contar su historia. La reacción fue contradictoria. Algunos me apoyaron mientras que otros atacaron mi comportamiento. Entonces, horas después, Elise envió una nota privada diciendo: «Te pedí que te mantuvieras fuera de mi vida y ahora has arruinado el día de mi boda». Eso me hizo tambalear. No podía volver atrás. Había perdido a mi hija. El mensaje de Elise fue como una puerta cerrada de golpe, una finalidad. «Te pedí que te fueras de mi vida. Ahora has arruinado el día de mi boda». Fue sucinto, gélido y se me quedó grabado en la cabeza. Después de todos esos años de silencio tenso, distanciamiento e intentos fallidos de acortar la distancia, algo resultó. La había desvanecido. Esa noche no dormí en ninguna parte. Repasé el evento de la boda, el mensaje de Elise, cada momento que condujo a este punto. Se parecía a ahogarse en un mar de arrepentimientos. A la mañana siguiente volví a recurrir a Reddit, añadiendo la terrible nota a mi publicación. La respuesta me pilló desprevenido. La mayoría de los comentarios fueron a favor. Desconocidos enviaron palabras de esperanza y relataron sus propias historias de separación, haciendo hincapié en que la curación lleva tiempo. Me aconsejaron que no me rindiera. Otros me ofrecieron esperanza cuando no sentía ninguna al relatar experiencias similares con sus propios padres o hijos. Entonces, de repente, ocurrió algo. Mis suegros se pusieron en contacto, tras haber oído hablar del percance de la boda. Llamaron para ofrecer ayuda. Empecé a preguntarme, recordándome que mis intentos de conectar eran evidentes. Me aconsejaron que no me diera por vencido con Elise. Al igual que ella, mi mujer dijo que debería darle espacio a Elise, pero no dejarla ir del todo. Sus comentarios me dieron consuelo, pero aún me sentía perdido. Trabajé en mensajes para Elise durante días, disculpándome, explicando, suplicando. Aún así, me detenía cada vez que estaba listo para enviarlos. Nada parecía apropiado. Un terapeuta, sugirió mi mujer. Razonó que podría permitirme darle sentido a todo y encontrar mi camino a seguir. Aunque tenía dudas, accedí. No podía seguir en espiral. Irónicamente, la terapia me proporcionó consuelo de inmediato. El terapeuta me instó a enfrentarme a mi relación con Elise tanto del pasado como del presente. Así, guiando mi enfoque, llegué a ver cuánto odio y culpa tenía del divorcio. Durante años, me había culpado a mí mismo, pensando que si hubiera manejado las cosas de manera diferente, Elise no se habría alejado. Unas sesiones más tarde, me sentí listo para volver a ponerme en contacto con Elise. No para arreglarlo todo, sino para reconocer mis errores. Aunque tenía que intentarlo, no esperaba ninguna respuesta. Le envié un mensaje para hacerle saber que entendía su dolor, reconocía mis errores y le pedía que nos reuniéramos, aunque solo fuera para cerrar el capítulo. Pasaron semanas sin ninguna respuesta. Mi esperanza se desvaneció. Entonces, de repente, apareció una invitación. De su madrastra, en lugar de Elise. Una pequeña reunión familiar en la casa después de una boda. La invitación no era clara, lo que me dejó preguntándome sobre las expectativas. ¿Era una rama de olivo o quizás otra situación difícil? Recordándome que cualquier oportunidad de reconectarme con Elise valía la pena, mi mujer me instó a ir. Aunque tenía dudas, fui. El ambiente estaba cargado. Elise estaba allí, pero se mantuvo alejada y apenas me vio. Aún así, persistí. Por fin, estaba a solas con Elise. Las palabras no dichas abundaban en el silencio. Por fin, ella habló.
Dijo que todavía se sentía herida por el divorcio, pero luego dijo, sorprendentemente, que me extrañaba. Aunque pequeña, era una grieta en el muro que nos separaba. Hablamos poco y la reconciliación parecía lejana, pero sentí un parpadeo de optimismo al marcharme. Aunque no era mucho, era suficiente para mantenerme en marcha. Después de esa tensa reunión, meses después, recibí un mensaje de texto de Elise preguntando, ¿podemos tomar un café? Solo una petición. Sin disculpas ni justificaciones. Me sentía abrumado. ¿Era esto otro conflicto o un primer paso hacia la paz? Recordándome que debía controlar mis expectativas, mi mujer me instó a ir. Repetí cada posibilidad y agonicé por la reunión durante días. Inicialmente tensa, la conferencia estuvo llena de incómodas charlas triviales. Entonces, Elise comenzó a derrumbarse. Años de sentimientos reprimidos se derramaron. Habló de haber sido decepcionada por todos, no solo por mí. Presté mucha atención, sin interrupciones. Cuando se detuvo, dije, lo siento. Dije que lamentaba no haber estado allí para ella como debería haberlo hecho, por permitir que mi propio sufrimiento distorsionara mi juicio. Entonces, Elise dijo algo sorprendente. El divorcio no solo fue la verdadera razón por la que no fui invitado a la boda, sino que su padre y su madrastra la habían envenenado contra mí, convenciéndola de que había seguido adelante y que mi nueva familia era lo primero. Entonces lo hizo. Escuchar esto se sintió como un puñetazo en el estómago. Todos mis intentos de mantenerme en contacto habían sido obstaculizados. Mediram. Elise dijo que sentía un vacío donde yo debería haber estado y que lamentaba haber permitido que nuestra relación se separara. Incluso habló de pensar en la terapia. Le dije que ya estaba en terapia, que me estaba ayudando a crecer para ver mis errores. Ese día no arreglamos todo, pero Elise me abrazó cuando nos fuimos, el primer abrazo en años, y supe que lo decía en serio cuando dijo, hablaremos pronto. Este era un nuevo comienzo en lugar del final. Si bien reconstruir la confianza llevaría tiempo, la puerta estaba abierta. Aunque todavía teníamos un largo camino por delante, tenía una cautelosa esperanza. Varias semanas después, Elise me pidió que probara la terapia con ella. Aunque tenía miedo, accedí. Significaba enfrentarme a hechos más terribles, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. La primera sesión causó mucha ansiedad. Ambos éramos vulnerables. Aún así, el terapeuta era experto y nos guió a través del procedimiento. Elise dijo que siempre se había preguntado si su padre había manipulado las circunstancias, incluso cuando me culpaba por el divorcio. Esto fue revolucionario. Me permitió comunicar mis propios años de dudas y remordimientos. La terapia se convirtió, a partir de entonces, en una experiencia cruda y emocional. Ambos nos derrumbamos, analizando años de culpa, rabia y silencio. Comenzamos a reconstruir la realidad de lo sucedido, divorciándonos de los mitos distorsionados a los que nos habíamos adherido. Diciendo palabras como tu madre te abandonó, sugiriendo que yo la había abandonado, Elise relató cómo su padre había avivado su amargura. Haciendo hincapié en que yo no había abandonado a Elise sino que había sido obligado a alejarme por eventos fuera de mi control, el terapeuta la ayudó a cambiar su punto de vista. A medida que el tratamiento se desarrollaba, dirigimos nuestra atención a nuestra relación actual. Elise dijo que no sabía cómo podría volver a confiar en mí. Fui sincero sobre mi ansiedad de volver a herirla. Aunque difíciles, estos eran hechos de la vida. También cubrimos el conflicto en torno a su relación con sus medios hermanos. Elise admitió que se sentía como una extraña incluso con mis mejores intentos de involucrarla. Le dije que era importante, pero también señalé que reparar esos lazos llevaría tiempo. Fuera del tratamiento, las cosas comenzaron a cambiar. Elise empezó a llamarme semanalmente. Aunque breves, los cambios de intercambio tuvieron gran importancia. Finalmente la invité a una cena familiar con sus medios hermanos. Aunque se mostró reacia, aceptó. A pesar de las dificultades, me sentí más esperanzado que en años. Aunque la terapia fue extremadamente agotadora, estaba proporcionando los medios para nuestra reconstrucción. Entonces, de repente, ocurrió algo.
Elise me dejó visitar su casa. Era la primera vez desde que se mudó hace años. Aunque sorprendido, lo acepté con agrado. La ansiedad me impulsó durante los días previos a la visita. ¿Qué pasaría si las cosas salieran mal? Decidí llevar un regalo y elegí una foto enmarcada de Elise de niña para que sirviera como recuerdo de días más sencillos. Elise me recibió con una sonrisa genuina cuando llegué. Eso disminuyó mi estrés. Su casa reflejaba su estilo, cada área cuidadosamente creada. Estaba viendo a la mujer en la que se había convertido. Caminamos por la casa, la conversación ligera y agradable. Reímos y nos unimos por sus primeros años. Se sintió, por un momento, como en los viejos tiempos. La conversación inevitablemente cambió al divorcio. Hubo un periodo un poco tenso, pero mantuve la calma y escuché sin interrupciones. Entonces, para mi asombro, Elise se dio la vuelta. Dijo que lamentaba haberme molestado y que excluirme de la boda fue inapropiado. La perdoné sin pensarlo 2 veces. Parecía estar muy aliviada. Me dio un abrazo real cuando salí, y sentí que lo decía en serio cuando dijo, «Hablaremos pronto». Aunque esto marcó un nuevo comienzo en lugar de la conclusión, aunque todavía queda mucho por hacer, íbamos en la dirección correcta. Mientras conducía, sentí como si hubiera recuperado a mi hija. Continuamos con la terapia y reconstruimos gradualmente la confianza. Persistimos a pesar de los fracasos y los momentos en que surgieron heridas pasadas. Estoy aquí ahora mismo. Aunque no es ideal, el final es esperanzador. Estamos restaurando metódicamente nuestra amistad. Aunque tengo problemas por delante, los estoy enfrentando con mi hija a mi lado, y eso supera mis expectativas más idealistas.